Bienvenidos a todos, queremos desearles una excelente jornada el día de hoy, ya que hoy venimos a amenizar el ambiente hablando un poco sobre el humor en general y las distintas caras de este. Por eso hoy mismo contamos con la presencia de Jorge Lacaba, alias Coco. ¿Cómo andás, Coco? Hola Amadeo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por dejarme formar parte de este capítulo. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos de una manera haciendo un ping pong de preguntas y ver lo que se da para este podcast que seguramente va a estar buenísimo? Decía pensar que hace 20 años me fui sin decir adiós. ¿No te despediste? Sí, me despedí, pero no dije adiós, dije au revoir. Ya volvimos de esta breve cortina. Primero vamos a empezar con una pregunta para vos. ¿Qué te parece? Dale. Quería que nos cuentes un poco sobre qué son los Simpson y quién es su creador. Es una serie estadounidense de comedia en formato de animación creada por Matt Groening allá por el año 1987 para Fox y que actualmente es emitida para todo el mundo y cuenta con 34 temporadas. La verdad que es una serie bastante longeva que sigue todavía vigente en la televisión. Y bueno, siguiendo así con el ping pong de preguntas, déjame preguntarte a vos, ¿quién es o quiénes son los Lelutiers? Para contestarte, me gustaría también hablarte un poco de su historia, porque Les Luthiers es un conjunto musical, en principio, pero que tiene muchos elementos de comedia y también muchos elementos agregados de actuación. Y siempre se caracterizaron por el humor y sobre todo por un detalle que es muy importante, que es lo que les da su nombre, que son los instrumentos informales. Como bien sabemos, un luthier es aquel que se encarga de crear instrumentos o de repararlos. En el caso de Les Luthiers, tienen la característica de que crean instrumentos con cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo ellos tienen un violín que se llama latín, que es un violín hecho con una lata de jamón, pero aparte de la música, como digo, se destaca por la comedia. En la comedia es muy importante, porque siempre tuvieron un estilo de comedia que va allá de criticar cosas como el lenguaje, criticar la ignorancia y también de criticar las situaciones de la vida cotidiana. Espectacular, la verdad que esa descripción del grupo, la verdad que es muy buena y muy ingeniosos son los muchachos, porque no sé qué edad deben de tener, Vamos. Dale. Volviendo a los Simpson, que me Dale. contabas un poco, ¿qué clase de humor tiene? Bien, te explico. Tiene un humor bastante variado. Se han creado sus guiones basados en el humor negro, la irreverencia y la ironía. Los Simpsons llevan más de 3 décadas al aire, como te explicaba anteriormente, y sus guionistas han conseguido que la serie continúe siendo atractiva para jóvenes y adultos mediante la combinación de humor absurdo y la referencia de la cultura popular. Y la verdad que te hacen reír, aunque vos lo veas una y otra vez, siempre el mismo chiste te va a hacer reír. Exacto. Algo único y sobre todo ese factor sorpresa que también sabes que está muy presente en el humor de Les Luthiers. Así es. Y bueno, yo te hago la misma pregunta, ¿y cómo es el humor de ellos? El humor de Les Luthiers es diferenciado por distintos factores, por 3 principalmente. Primero, comenzando la idea de que a pesar de ser un grupo de teatro musical, apuntan muchísimo más al humor general, dando referencia a cualquier cosa que nazca de la cultura general o que pertenezca a esta, entendiendo por cultura cualquier tipo de representación que sea importante en nuestro contexto. No cerrándose únicamente a ideas cerradas sobre el humor, lo que da pie a hacer humor cotidiano, como hemos visto anteriormente con otra escala de profundidad, al igual que con los Simpsons. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Seguimos, si te parece, señor Seguimos. Amadeo. Ahora también hablando un poco de las características del humor, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarte por qué hay gente que dice que los Simpsons tienen un humor crítico. Bueno, te comento, las primeras temporadas eran mucho más críticas, ya que sus guiones eran pensados, sus guiones eran mucho más pensados, mientras que ahora en la actualidad sus guiones recientes han sido señalados por no tener un orden y una coherencia, pero al final de cuentas los Simpsons siguen tocando tópicos recientes, aunque hayan cambiado de escritores, tratan de llegar siempre, tener un fin de llegar siempre a un público más amplio. Y bien, y hablando de características, ¿qué caracteriza el humor su humor? ¿Cómo lo caracteriza? Podrían ser estos 3 elementos que trabajan siempre en conjunto, que serían el humor con el lenguaje, que generalmente se relaciona a juegos de palabra, muchas veces muy ingeniosos, como por ejemplo la famosa frase en la que dice que, por ejemplo, Coco, me alegro de que estés acá, si esto deja de ser un monólogo y pasa a ser un biólogo, que por otra parte no deja de ser verdad. También el humor slapstick, que es el humor con el cuerpo, es el humor físico, ¿no? Sí. Podemos ver, por ejemplo, muy inspirado en Charlie Chaplin, por ejemplo, Carlos Núñez Cortés, uno de los integrantes
del grupo, que de hecho sigue vivo. Él trabajó muchos años con el humor slapstick, como en la... Y lo último y más importante sería el humor sobre la ignorancia, Sí. que a pesar de lo fuerte que puede sonar, no es que en realidad se burla del ignorante, sino que se burla del término de Piaget de la asimilación deformante, que es cuando yo te digo algo que vos no conoces y vos lo interpretás de otra manera. Como por ejemplo, si yo te digo hincapié y vos no sabés lo que significa, vas a pensar el pie de un inca. Seguramente debe ser eso. De ahí nace la frase, puse pie en tierra de inca, o sea, hice hincapié. Y bueno, déjame preguntarte, ¿puede tener críticas o controversias todo ese tipo de humor? Viste, como me comentabas, el humor de la ignorancia, que puede llegar a tener algún mal sentido o un doble sentido. ¿Puede tener críticas o controversias? Del humor de la ignorancia, que como te dije es el humor sobre la asimilación deformante en realidad. Ha tenido siempre la crítica de ser pensado para un público con una mínima cantidad de conocimiento sobre los temas a parodiar en Lelutier. Porque si no conoces estos temas, como espectador estarás tan desconcertado como el personaje que toma el rol del ignorante Sí. en el sketch. Sí. Pero esta controversia no es nada nuevo, ya que cualquier tipo de humor, al no entenderlo, puede generarnos rechazo, ya que nos hace sentir excluidos. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía: vuelvo a ti tras larga espera, pera, jugosa la pera. Mientras componía las canciones vendía la mercancía, ¿no? Eran peras. Sí. Ahora te retomo yo y te hago una pregunta. Hablando de esto, de las críticas y todo, yo te digo, Los Simpsons, ¿es una serie estereotípica que se burla de los estereotipos? Ha sido varias veces reprimida por el uso extremo de estereotipos, que algún fanático de los Simpsons se le va a pasar por la cabeza: Apu se va de los Simpsons. No sé si te acordás, que seguramente esa Claro, frase me acuerdo. es que un crítico hindú sintió como racista esa forma de hablar que tenía Apu. Dice que hablaba todo con ese término de S, decía yo no lo entiendo, y así Claro, ese como hindú, haciendo el una típica burla. acento, pero digamos que dentro de los Simpsons existen pero cantidades de Ajá, estereotipos. y de eso te quería preguntar. Sí, no es ¿Qué estereotipos tienen solamente los Simpsons? no es solamente Decime los que representan. pero igual sí, existen un montón de estereotipos en la serie que seguramente algún loco, algún fanático de los Simpsons lo debe conocer, como Luigi Risotto, el típico cocinero italiano que a pesar de él de ser un personaje secundario, sigue siendo al igual de importante y es muy destacable porque representa a una comunidad particular, en este caso al típico italiano que cocina pizzas todo el tiempo. En tanto que también risotto, el apellido es un plato que hace alusión a una comida italiana, y que también tiene que aguantar las peleas constantes de la familia de mafiosos, que ahí también entra otro estereotipo, que es Tony el Gordo, el jefe de la mafia italiana, que vos lo ves ahí que al restaurante de Luigi Risotto y vos lo ves como una persona que es fría, sin piedad, es calculador, digamos, que si te tiene que matar, te mata. Y no solo los italianos, también, o sea, los mexicanos también están presentes en los Simpsons. El hombre abejorro o el hombre abeja, que seguramente dependiendo cómo vos lo conocés, que hace una parodia. Ahí también tenés otro tipo de humor, el humor parodia hacia el Chapulín Colorado, el personaje icónico creado por Roberto Gómez Bolaño. No contaban con mi astucia, seguramente lo debes conocer. Y si no, lo tenés a Ned Flanders, que es el cristiano temeroso, que es un hombre que siempre está predicando la palabra del Señor en cualquier lugar a donde va, y siempre intenta hacer lo correcto aunque no le pase bien del todo. Pero hay un montón de más de estereotipos, así que yo creo que me llevaría entre 3 o 4 podcasts para nombrarlos a todos. Así, Yo sí. veo que busca más una crítica que una burla como tal. Y sabes que la crítica es algo característico del humor culto. ¿Y por qué se le considera humor culto? Claro, y se considera un tipo de humor culto porque para entenderlo hace falta un gran conocimiento de todos los temas a tratar, que suelen ser bastante amplios ya que hablan de música, de literatura, de filosofía, como por ponerte de ejemplo nomás, la cumbia epistemológica. Entonces en la cumbia se mencionan nombres de distintos epistemólogos, de ciencias a la hora de estudiar como la antropología. Y justamente para entender todas las referencias que hay dentro de la cumbia epistemológica hace falta haber conocido algo de epistemología. Y ahí también recae mucho del humor porque ahí lo puede disfrutar tanto la parte de la persona que no entiende muy bien lo que es la epistemología, que está representada con los coristas, como el experto, el que lo estudió, que está hablando de los temas desde un punto de vista más serio. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca.
Voy a ver al señor Mandino. Seguimos con un poco más de preguntas y déjame preguntarte, ¿qué es la asimilación deformante y cómo se aplica a su humor? Justamente de eso te tenía que comentar porque esto de que el chico decía la epistemología y el otro tipo lo tomaba como una interpretación de otra cosa es asimilación deformante. Sí, Es cuando, como te decía hoy, yo te digo algo y vos lo interpretás a tu manera. Entonces vos no tenés el concepto real. Vos tomás sí, un concepto a base de lo que crees que es, a base de lo que ya conoces. La asimilación deformante es cuando eso sale mal. Y ahí mismo se aplica el humor, porque en esa confusión se puede aplicar un humor. Como por ejemplo, en un momento están hablando de las musas, de griegas, las musas de la danza, como Terpsícore, y el otro tipo entiende Esther Píscore. Y dice, Esther Píscore, no la conozco. De nombre no, a lo mejor sí la veo. Ahí también de nuevo recae el humor en esta clase de confusiones que hay, que son culpa de la asimilación deformante. vos en un momento mencionaste musa y yo dije, no, acá ahora sale con una pizza o algo, viste, que es como que no se entiende. Yo Ahí dije hay que- asimilación deformante, de Exacto, hecho. Si yo viste. te digo musa y vos te imaginas una musarela, hay asimilación deformante. Exactamente. Eso Así también es. me hace acordar a los Simpson, porque viste que hay mucha gente que dice que los Simpson se considera como un humor irónico. Pero Sí. los Simpson tiene humor irónico. ¿Y cómo es el humor irónico? Te pregunto. Sí, déjame comentarte un poquito, adentrarme en el humor irónico. Como te comentaba, los Simpsons utilizan la parodia. Es entendida como una imitación al humor, a la ironía. Y es bastante burlesca con un contexto original en diferentes capítulos. Te comento que con el fin de cuestionar o reprochar determinados comportamientos a personajes relevantes de nuestra sociedad, así como criticar a grandes multinaciones o el capitalismo, crean situaciones irónicas para que se perciba de una forma más burlescas. Desde los inicios de la serie, los creadores han introducido a personajes relevantes de nuestra sociedad, caricaturizada o mencionándolos como en sus diálogos, como por ejemplo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Fidel Castro, a George Bush, a Mary Curie o a la banda británica Queen, con el fin de criticar el comportamiento, acción o personalidad del personaje. Además, déjame agregarte que en la serie hay una variedad de capítulos donde predomina el humor político, sobre todo parodiando a los más altos de nuestra sociedad. Pregunto, ¿el humor de sus integrantes es similar? ¿O hay algún tipo de diferencia entre ellos? Bueno, de hecho me da mucho gusto que lo preguntes. Te digo que hasta por la conveniencia de las preguntas parecería que está guionado, ¿no? Curioso. No. Pero no, me da mucho gusto que preguntes porque justamente cada uno de los integrantes, Lelutier fue durante mucho tiempo un quinteto, tenía un papel único. Sí. Como por ejemplo, el que primero quiero destacar, y una figura que yo admiro personalmente, es Marcos Munstock, que es el Lelutier, aparece él para presentar la obra, haciendo una parodia de los típicos presentadores, viste, de shows o de obras. Estas presentaciones en sí mismas, las de Marcos, ya podrían considerarse una obra, un sketch aparte con una calidad de humor muy alta, por las situaciones que encarna y por las cosas Sí. que dice y cómo las lee. Como por ejemplo, en una apertura dice, "The time is money". El tiempo es un maní. Y él aparte hizo una dupla muy buena mucho tiempo con Daniel Rabinovich, pero Daniel tenía un humor mucho más físico y versátil, pudiendo adaptarse a casi cualquier situación, además de ser un excelente músico, teniendo la capacidad de tocar hasta 2 instrumentos en simultáneo. Él empezaba a leer y decía, esto es, todo esto es, ¿qué es esto? Eso es, ¿qué es esto? Esto es todo. Y se Literalmente hacía como que lo leía son- muy bien. Literalmente somos nosotros en clase de locución. Literalmente somos nosotros en clases de locución. Y eso lo aprovechaba, esa habilidad que tenía, para hacer humor. Por ejemplo, también una parte en una carta decía, pero tomo ácido en vaso. Pero todo ha sido en vano, quiero decir. También está Carlos Núñez Cortés, que es el que te había contado antes, que como Sí. te digo, su humor era mucho más físico. Aparte, él era el pianista principal del grupo. También están Jorge Marona y Carlos López Pucho. Si bien ellos siguen hoy en día, de hecho son los únicos vivos y todavía que forman parte de Lelutier, Sí. siempre fueron una especie de dueto aparte dentro del conjunto, muy centrado en la música y muy centrado en el baile. Diría que de todo el conjunto son de lo más musical, porque siempre apelan al canto, siempre apegan a los instrumentos, y la verdad son un dueto único y mucha alegría de que sigan hoy en día incluso haciendo espectáculos. De hecho ahora están haciendo los últimos de sus vidas probablemente. Rica tripulación. Gracias, capitán. Y hermoso bergantín. Queríamos cerrar con una conclusión, y es que analizando estos dos tipos de humor, vemos que hay un humor hecho para todos y con el que todos nos podemos sentir identificados.
En efecto, y también para considerar que todos los tipos de humor tienen polémicas, pero no hay que centrarse en ellas, porque el humor es para reír y nada más. Exactamente. Les queremos desear una buena jornada y así despedimos este programa. Por favor, véannos en la próxima emisión. Nos vemos, hasta la próxima. Chau chau.